a Durango. Yo tengo desde enero el honor de presidir una asociación, un grupo, una iniciativa ciudadana que se llama México ¿Cómo vamos?, que se encarga de ver cómo está México en términos de información económica. Todos sabemos que información económica hay mucha y está por todos lados. Información económica la genera el INEGI, Banco de México, Banco Mundial, el Coneval. Entonces es muy difícil encontrar información económica concentrada y que nos pueda dar un panorama certero de cómo va el país y cómo va cada estado. Incluso a nivel estatal es todavía más complicado encontrar la información. Entonces, México ¿Cómo vamos? Lo que hace es junta esa información, la analiza, la digiere y la presenta. Y creo que eso es un gran valor agregado que nosotros podemos dar hacia la comunidad integral al desarrollo del país. Entonces, vamos a ir viendo algunas de las variables que caracterizan a Durango. Esta es la misma, nada más que está presentada de forma en barras, en una gráfica de barras, acomodándola de mayor a menor, ¿no? Ahí ven claramente que hay estados que están decreciendo. El caso de Campeche decrece a esa tasa tan importante, pero ahí siempre me interesa aclarar lo que pasa en Campeche, que es un estado meramente petrolero. Entonces, dado que el precio del petróleo está por los suelos, pues Campeche capta ese impacto en el precio del petróleo. El momento que el precio del petróleo suba, si es que llega a subir en algún momento, esto se revertirá en Campeche, ¿no? Esto es una comparación de Durango con el país. Entonces, la línea rosa, y de aquí en adelante todas las líneas rosas que veamos, es México en general, es el promedio del país. Y las barras son Durango. Entonces, ahí vemos claramente la vinculación del ciclo económico de México con el ciclo económico de Durango. Por supuesto, es tradicional verlo. Hay algunos estados que se deslindan un poco del ciclo económico por alguna característica productiva individual, pero Durango vemos que se mueve muy con el ciclo de México, ¿no? Vean 2009, ahí se ve clarísimo la caída, es una caída que se vio en todos lados, crisis financiera internacional, y ahí, como les decía en el desayuno, ahí nos llevó a todo el mundo entre las patas, y es todo el mundo literalmente, ¿no? Vean el crecimiento de Durango, ahorita es muy poco, se ve que estamos entrando en una época complicada, pero pues algo hay que hacer ahí, ¿no? Ahora vamos a hablar de empleos formales. Yo creo que este es uno de los grandes retos y creo que es uno de los grandes retos que tiene Durango en específico. El país lo tiene, sin duda, pero Durango también. En términos agregados, nosotros la forma en la que calculamos este número es, vemos la gente que está entrando a la población económicamente activa en función de cada estado, desde luego en función de la población de cada estado, y cuántos empleos formales. Nos interesa la formalidad también, no solo los empleos, porque la gente se tiene que emplear, ¿no? No te queda de otra, te tienes que emplear. Entonces, el chiste es que estos empleos se generen en el sector formal. Entonces, generamos una meta particular para cada estado, desde luego respondiendo a sus características, tamaño, población, todas las características que tenga cada uno, y vemos cuántos empleos tiene que estar generando. Los que están generando más arriba de la meta son estos. Acuérdense, la meta es estatal, o sea, cada una tiene su propia meta, ¿no? Son estos, los amarillos son los que están generando cerca de la meta, ahí van, y la gran parte del país está en rojo, ¿no? Estamos generando menos empleos de los que necesitaríamos generar para poder crecer. Ahora, como ven, no es un problema únicamente de Durango. Ahora, acuérdense, el que el problema lo compartamos con todos no significa que no podamos resolverlo, ¿sí? Tenemos ahí un tema en que, fíjense que hay estados que están en rojo, pero que de todas maneras están generando empleo. El tema con Durango ahorita, acuérdense, estos son datos, los últimos datos disponibles, es como una Polaroid del instante, ¿no? Entonces, en el último trimestre, que esta es la información del último trimestre, se destruyeron empleos. Suele pasar. Ahora, ¿por qué suele pasar? O sea, el último trimestre del año, tradicionalmente vemos una disminución de empleos, y esta disminución de empleos viene porque al cierre del último trimestre del año, muchos empleos que se habían formalizado previamente para la época navideña, que es una época donde tradicionalmente hay más movimiento, es trabajo de alguna forma eventual. Y entonces, tradicionalmente vemos que puede haber una disminución de empleo en el último trimestre. No sería de preocupar si fuera la excepción, ¿no? Pero en términos generales, en el país estamos generando menos crecimiento en términos de empleos formales del necesario. Estamos generando la mitad del empleo formal que necesitamos.